Daniel Martínez es un funcionario de correos que tiene una vida previsible, por así decirlo, ¿no? Tranquila, anodina, aburrida, aburridísima. Y hasta que, bueno, pues un viernes todo cambia, empiezan a ocurrir una cantidad de cosas que le llevan de viaje en el espacio, en entornos más o menos próximos y en el tiempo, en entornos también más o menos próximos, hasta el punto de que se ve envuelto en una trama que él jamás habría sospechado y con un desenlace que por supuesto también jamás habría sospechado. Bueno, pues este es un poquito la trama, el argumento de La Ruta Oriental, un texto que nos viene como ópera prima desde Cabanillas y que ha escrito en Gabriel Fernández Pérez, a quien ya tenemos al otro lado del Zoom, pues un poco para que nos hable de esta ruta oriental que tuvo a bien acercarnos aquí hasta el radio y que he tenido a bien pues leérmelo esta semana pasada y disfrutar mucho con el texto. Muy buenos días, Gabriel Fernández Pérez, gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Muy buenos días, gracias sobre todo a vosotros por la deferencia que habéis tenido de aceptar el leer a ti, ¿no? Por leer mi novela y por permitirme pues hablar de ella en vuestro programa, ¿no? Bueno, La Ruta Oriental es una novela que podríamos decir tiene muchas, poliédrica, tiene muchas caras, tiene pues muchas cosas que son las que hacen sentir a la gente que la lee, ¿no? A los lectores. Tiene amor, tiene dolor, tiene humor, viajes, trama, es decir, problemas para este Daniel que tú has nombrado antes. Y son como dos historias que se van entrelazando, una historia más antigua referida a una señora mayor y la historia del señor protagonista, Daniel, que es el que junto con, apoyado por esta señora, pues va a vivir, por una serie de circunstancias, va a vivir algo totalmente distinto a la forma de vivir, ¿no? que tenía hasta ahora. Es como una especie de viaje iniciático que le va a hacer cambiar totalmente de esa vida anodina y sin ningún interés bueno, a una transformación que se va a producir a lo largo de la novela y a lo largo de las peripecias que le van a ocurrir. Hay historia, hay elementos históricos documentados relacionados con acontecimientos en España fundamentalmente del siglo pasado como parte de la Guerra Civil, contado por esta señora que bueno, veréis, o quien la lea verá en ella reflejada seguramente, pues incluso se verá reflejado o algún familiar que le ha podido pasar determinadas cosas. Y luego acontecimientos más recientes del siglo XXI que también han ocurrido en España y que tienen que ver con la novela. Todo eso va bailado en esa trama que dices, bueno, pues en principio partimos de aquí al lado, de Madrid y después se va desarrollando, como decíamos, tanto en el espacio como en el tiempo, en diferentes ámbitos. Decías que son dos historias que convergen en una sola. Yo me lo imaginaba como las patas de una Y, ¿no? que van cayendo y se van aproximando hasta un tronco común, pero de una manera completamente insospechada, pero mientras lees la novela a veces te da la impresión de que estás leyendo dos novelas a la vez que no tienen nada que ver, como si hubieras comenzado has cogido dos libros al azar de la librería, has comenzado a leerlos y vas saltando del uno al otro hasta que empiezan a establecerse una serie de vínculos, una serie de enlaces que ya es lo que los va relacionando estas dos historias que vienen a ser en ocasiones uno se plantea, dices, ¿esto de qué va? Por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la historia empieza con una casualidad que al final resulta que, bueno, pues no sé, a veces pensamos que las cosas son casuales, pero
también podemos pensar que hay eh, fuerzas cósmicas que hacen que determinadas cosas ocurran, ¿no? Ujú. Cosas impensadas que pueden al final, de alguna manera, Sí, eso que hemos en lo sentido que todos, que nosotros dices, qué curioso, que hace 30 años que no veo a este señor, hoy me estaba acordando y resulta que me lo cruzo por la calle, ¿no? Dices, ¿esto qué es casualidad o causalidad, ¿no? Ese tipo de circunstancias es un poco a lo que te refieres. exacto, y luego resulta que te has encontrado a ese señor y eso tiene una serie de consecuencias posteriores, ¿no? Ujú, Y bueno, esta es la historia, ¿no? La novela trata también de una forma bastante profunda de, digamos, dos aspectos que me gustaría destacar. Uno, el, trata o plantea al ser humano como un milagro individual e irrepetible, que eso es muy importante, ¿no? En la época donde parece que todo está como, bueno, uniformado, donde la gente cada vez es más mimética con el medio y demás, el autor intenta sacar de ahí, sacar la esencia de la individualidad y del hecho milagroso de cada ser humano, ¿no? Del ujú. hecho irrepetible, del hecho que nunca se va a volver a dar en la humanidad otro ser distinto, o sea, igual a este, ¿no? Y eso es muy importante. Estábamos en la época de la homogenización, de la robotización y del mimetismo, ¿no? El mimetizarse con el medio. Y sin embargo, aquí vamos a ver a un individuo, vamos a valorar lo que es el individuo y lo que es el milagro de cada uno, ¿no? Ujú, De todas las personas, ¿no? ujú, Y luego también es un canto a, digamos, a las segundas oportunidades, ¿no? Que ujú, a Daniel se le van a presentar esas segundas oportunidades y las va a aprovechar mm. y van a cambiar Bueno, a Daniel su y desde mi vida punto de vista también radicalmente. a otros protagonistas, ¿no? Que ven cumplidos deseos, pues que en un momento dado pues dieron ¿por qué no? Que eso no iba a ocurrir. Decíamos que son dos novelas en una, por así decirlo, que después viene a ser todo la misma y en ambas pasan cosas tremendas, pasan cosas que son circunstancias personales de cada uno de los protagonistas que son absolutamente tremendas y a veces, claro, al cambiar de contexto, de capítulo a capítulo, uno casi lo tomaba, ¿no? Pasar al siguiente capítulo para aliviar esa tensión que te estaba produciendo el que estabas leyendo, sin darte cuenta de que cuando llegaras al final del siguiente capítulo, esa tensión iba a haber crecido de nuevo y querías cambiar a la otra historia para un poco para librarte de decir, madre mía, qué cosas le está pasando a esta pobre gente, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes habilidades que has demostrado en esta novela. Efectivamente, la gente que la ha leído y que la ha comentado y criticado hablan de esa tensión, ¿no? De esa tensión que se crea y que quieren efectivamente esas dos, ese entrelazamiento entre Ujú. una historia y la otra y que te queda muchas veces, en algún capítulo te quedas en suspenso Mm. queriendo llegar al final del Sí, siguiente para poder queriendo continuar con lo que pasaba. saltarte el siguiente capítulo para retomar la idea, no, o todo lo contrario, como era el caso, ¿no? Digo, si esto sigue así, tengo que dejar la novela finalmente acababa el capítulo, cambiabas en el marco y ya la cosa se relajaba otra vez hasta que comenzaba en ese marco cambiado de nuevo a enconarse el asunto. Entonces era una especie de tobogán constante. Sí, eh, sí, como una montaña rusa, ¿no? sí, Una especie de montaña rusa de subidas y bajadas constantes. Sí, sí, efectivamente. es posible. No, De, perdona que te he cortado, ¿qué estabas tú diciendo? Sí, sí, no, era básicamente eso, ¿no? Por cierto, ¿cómo surge la ruta oriental en tu cabeza? ¿Cómo surge esa trama a veces tan compleja y siempre tan sorprendente? Pues la verdad es que la ruta oriental me ha guiado, me ha llevado a mí. Yo no he llevado a la novela. Es curioso No me digas como que es una novela yo autobiográfica. yo trazaba una línea,
iba trazando una línea, pero y sabía qué es lo que quería, qué es lo que tenía que ocurrir, pero nunca he sabido cómo iba a ocurrir. Ujú. El cómo iba a ocurrir ha surgido espontáneamente y hay momentos como tanto dramáticos como momentos cómicos, varios en varios episodios, ¿no? Que aparte de servir un poco para relajar la tensión de otras partes, eh, han surgido así. O sea, no sé si hacía falta en ese momento, pero según iba escribiendo, la novela iba digamos, por la línea marcada, pero haciendo una especie de Sí, zigzag que yo no iba tirando de conocía. ti, se iba desarrollando Sí, por sí misma, no hacía falta eso es, que tú inventaras cosas porque ya salían de la misma trama. exacto. La verdad De es la que trama y bueno, y del espíritu subconsciente que yo a veces leyendo y repasando y corrigiendo me he sorprendido de mm, cosas que yo como si las hubiese escrito otra persona, ¿no? ujú. Oye, No yo ahí en la precisamente. ruta oriental personajes de lo más variopinto y de una variedad tremenda. ¿De dónde salen esos personajes? ¿Te fijas mucho en la gente o viene de tu imaginación o es un poco de todo? Bueno, yo he viajado mucho por mi trabajo y he viajado por los 5 continentes. He conocido mucha gente en todos los medios, tanto en Oriente, que por eso se llama la Ruta Oriental, como ves, partimos de España, pero luego vamos moviéndonos hacia Oriente, ¿no? Ujú. Pasando por algunos países de Europa, en fin. Incluso aparece el sur de Rusia, ¿no? Sí, Siberia y toda aquella zona. Y la- el, el- el Sí. transiberiano, China, Ujú. en fin, ese es el nombre de la novela, viene de ahí, de ese desplazamiento Sí. hacia, Cómo, hacia cómo la trama, Oriente. las dos tramas se van uniendo y en esa dirección, ¿no? Primero hacia la estepa rusa, después hacia Mongolia, si no me equivoco, después ya Sí, sí. desembarca en China y es un poco como estas dos historias que aparecen aquí al lado en Madrid, como decíamos, según se van aproximando, pues se van alejando en el espacio, ¿no? Esta sería el tema de la ruta oriental. Hay una dedicatoria, la dedicatoria del libro, muy sentida, muy bonita a tu madre, a la cual consideras la responsable de tu amor a la literatura, primero como lector y después como escritor, ¿no? Efectivamente, bueno, esta es mi primera novela. Tengo algunas cosas más, alguna obra de teatro, relatos cortos. Estoy con una segunda novela que me está dando más trabajo que La Ruta Oriental. Pero todo esto yo siempre me he considerado lector, ¿no? Ujú, No escritor, por supuesto. Y esa afición, ese amor a la lectura, pues es una herencia, ¿no? Que me dejó mi madre. Como digo en la dedicatoria, es la mejor herencia que me pudo dejar ujú, y, y que me ha acompañado siempre y me acompaña y sigo leyendo y ahora escribiendo, ¿no? Un poco dando testimonio de todas esas lecturas, ujú, ¿no? Yo recuerdo, como creo que está al final de la novela, hay una pequeña reseña del autor, como yo de pequeño pues leía tebeos, leía las novelas de mi madre, leía los libros de mi madre, todo lo que caía en mi mano, ¿no? Era ujú, un ávido lector y cosas que quizá no me correspondían para mi edad, pero bueno, yo puedo decir que ujú. leí El Quijote con 7 años, ¿no? Y bueno, y disfruté muchísimo y mucha Claro, literatura, todo, ¿no? todo eso Entonces, ha hecho un pozo muy importante que ahora pues ha aparecido, ¿no? En tu faceta de escritor. Claro, también hay otro tema, tenemos que ir ya casi finalizando Bueno, no sé si querías añadir algo más. no, simplemente bueno, pues insistir un poco en que La Ruta Oriental es un libro para disfrutar leyendo. Es un libro que te hace sentir muchas cosas. Yo he reído con ella, he llorado con ella,
digamos, y me ha hecho sentir, y con la idea de que el lector, cuando la lea, no sé tu experiencia, como puesto que la has leído, Sí. cuál ha sido, ¿no? Pero yo creo que la novela hace sentir a la gente que la Sí, lee, ¿no? sí, sí, sí. Se Ya lee has dicho fácil. que a veces dices son situaciones tan sumamente dramáticas que es imposible no acongojarse. Otra sensación que he sacado, digo, es que de esta novela se podrían sacar tantas novelas como personajes, ¿no? Porque cada uno tiene una historia muy particular y muy interesante. Dices que estás ya trabajando en tu segunda obra, La Ruta Oriental es tu ópera prima, pero yo no sé cómo lo llevas esto, o si tienes pensado el decir, es obvio que imaginación no te falta y que modo de hilarla tampoco, pero no sé si tienes pensado seguir publicando, escribiendo, haciendo esta ruta o incluso haciendo una segunda ruta oriental, o es un final cerrado. Es posible, sí, he pensado que quizá hay una parte, he tenido muchos comentarios respecto a que hay cosas que han dejado a algunos lectores insatisfechos porque querían Ujú. más Claro. de lo que pasaba ahí, como que se les cortaba en un momento dado y estaban deseosos de que hubiera una segunda parte. No lo sé si la haré. Lo que sí estoy escribiendo ahora otra novela en otra línea. La novela se llama, ya tiene nombre, se llama Al otro lado del horizonte, y habla un poco de cosas mucho más actuales y de la problemática más actual que estamos viviendo en muchos sentidos, ¿no? Mm, Por eso me cuesta más trabajo escribirla, porque ujú, mientras que la primera está escrita en primera persona, es Daniel el que cuenta y mm. Adela los que cuentan su vida. Esta está escrita desde el punto de vista de una voz omnisciente, y es un poquito más difícil, Eh, y además es por más la complicado. problemática que está tocando, ¿no? Bueno, pues Entonces, porque es mucho más comprometida. Yo te voy a invitar desde ya que cuando se publique, cuando se presente, pues te acerques de nuevo a Es Radio aquí a hablarnos de ese, el que será tu segundo libro. La Ruta Oriental, publicado por Ex Libris, de Gabriel Fernández Pérez, que un texto que, como decíamos, muy entretenido, muy agradable, a veces muy trágico y que nos llega desde aquí, desde Cabanillas del Campo. Muchísimas gracias, Gabriel, por haberte acercado a la radio a presentárnoslo y hasta la próxima. Gracias a vosotros, y de nuevo, pues encantado de poder compartir con vosotros este ratito y agradeceros la deferencia que habéis tenido de haceros eco de mi petición. Muchas gracias a vosotros.